Muy buenos días, bueno, buenas tardes ya. Muy agradecida de estar aquí. De verdad que gracias al comité organizador por la invitación, a Medivep, mi equipo de Medivep que está ahí, que me está apoyando. Para mí es un orgullo. Vuelvo después de muchísimos años a mi país y bueno, el comité organizador me puso a sufrir un poquito con los temas. Últimamente yo me he enfocado más, como dice Mari, en lo que es marketing estratégico. Pero hoy vengo a hablarles un poco de dos enfermedades que afectan económicamente la producción y a verlas un poco, no solo desde el punto digestivo, que ya lo tocó súper bien Carlos y el profesor Vitelio, sino también verlo un poco desde un punto de vista integral. Vamos a ver. Sí. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Yo sí me quedo aquí arriba porque soy tan chiquita que si bajo nadie me va a ver. Entonces me quedo por aquí. Y bueno, como empecé, siempre me gusta empezar las charlas hablando un poco de la evolución. Tal vez hace unos 10, 15 años cuando algunos estábamos en campo, no se hablaba tanto de esto de la microbiota. Incluso nosotros mismos los humanos no nos hacían el diagnóstico. No sé a cuántos aquí les han hecho diagnóstico de SIBO últimamente y se han dado cuenta que, bueno, que tienen la microbiota alterada, que tenían los bichitos que no eran ahí funcionando. Y muchas enfermedades ahora se empiezan a tratar desde el punto de vista interno, ¿no? Y eso es parte de la evolución. La sociedad ha evolucionado, nosotros como seres humanos también hemos evolucionado, nuestras dietas han cambiado y la tecnología también ha cambiado, ¿no? Y la porcicultura no se queda atrás. En un mundo que evoluciona, en un ser humano que evoluciona, la porcicultura cambió tal vez de estas fotos que nosotros vimos de los abuelos que criaban o que empezaron la granjita a sistemas de producción altamente tecnificados, donde ahora las cerdas tienen sistemas automáticos, van por aquí los que ya están gordos, van por aquí los que les falta, etcétera, etcétera, etcétera. Y también el consumidor ha cambiado. Nosotros mismos como consumidores hemos cambiado, nos preocupamos muchísimo más de nosotros mismos, de nuestra salud, que tal vez en la generación de mis padres no lo hacía tanto, ¿no? Ahora nosotros buscamos muchas cosas diferentes en el producto terminado, en el producto de cerdo. Y en este contexto global hay un crecimiento en el consumo de proteínas. Creo que lo dijeron ayer, alcancé a escuchar en la inauguración. Es un hecho, la FAO ha dicho, este es un dato de la FAO en el 2024, quiere decir que al menos todos los que estamos aquí tenemos trabajo asegurado porque producimos proteína. Entonces, si se necesita más, tenemos que producir más proteína. Algo que está en tendencia, y como lo comentó bien Carlos, en otros países, es las etiquetas libres de antibióticos. En muchos países hay muchísimas restricciones ya para colocar antibióticos y entonces esto hace que también los tratamientos tengan que ser desde un punto de vista más integral y no depender solamente de los antibióticos. Las proteínas alternativas que en algún punto nosotros consideramos que iban a ser una competencia, estas carnes de cápsula de Petri, no sé, las hamburguesas de lentejas, etcétera. No sé si se han dado cuenta, pero han venido desacelerando. Y han venido desacelerando en tendencia, obviamente, por costos, ¿no? No son accesibles para todo el mundo y que obviamente la población va creciendo, no crece en la misma proporción. Y también tenemos un consumidor enfocado en el valor del dinero. Es cierto que uno busca lo mejor para los que tienen hijos, para sus hijos, o para uno mismo, pero también necesitamos que tenga una relación costo-beneficio. O sea, yo quiero lo mejor, pero tampoco no todo el mundo puede pagar excesivamente por lo mejor. Y en esta evolución del consumidor, del tratamiento de las enfermedades, también los patógenos han cambiado con el tiempo. Yo traigo aquí a mí me gustan mucho los papers de esta persona, de Daryl Hopland. Si tienen la oportunidad, yo les voy a dejar la presentación para que puedan buscarlo. Y él hacía un ranking en el 2008
de enfermedades que afectaban los rebaños de cerdas, ¿no? Con pérdidas económicas. Y aquí podemos ver que número 1 en Estados Unidos era el PIRS. Tenemos por aquí a la Lawsonia intracellularis, tenemos micoplasma, tenemos las combinaciones de PIRS y circovirus. Y estos eran lo que ellos llaman nursery, que creo que nosotros le llamamos crecimiento, destete, batería, etcétera, dependiendo de cada país. Y primero PIRS, Haemophilus, las enfermedades asociadas a circovirus porcino que lo tenemos aquí. Y PIRS y circovirus seguían en el ranking, digamos, que él tenía. Pero hasta esto cambia con el tiempo. Aquí no los voy a distraer para que lean todo esto, pero yo les resalté lo más importante. Hoy, esta es una información de 2024. ¿Qué es lo que más le preocupa a Estados Unidos? Es PIRS, estreptococo, y comentan que el circovirus porcino mostró una disminución notable debido al uso de las vacunas, ¿no? Han logrado un control eficiente, pero están preocupados por virus o patógenos emergentes como el sapovirus porcino y el astrovirus porcino. ¿Ok? Entonces va cambiando la dinámica, va cambiando todo en cuestión de años. Y a pesar de eso, circovirus siguen mencionándolo, no sé si lo vieron, dicen, bueno, circovirus bajó, pero por el control eficiente de la vacuna. Y ellos, tanto circovirus como Lawsonia, siguen siendo agentes que están prevalentes en el mundo, se sigue hablando de ellos. Yo voy a pasar rápido un poco de la historia, pero bueno, PCV fue descrito hace ya bastante tiempo y algunos de los que estamos aquí tuvimos la suerte o la mala suerte de conocer los brotes sin vacuna, estos animales que se morían al destete, que se empezaban a poner flaquitos, feos y con diarrea, ¿no? Y desde entonces se hizo una, digamos, prevalencia casi mundial. Hay varios tipos o serotipos, PCV1 no patológico, un PCV2 patológico y un PCV3 que están ahí. Se sabe que causa fallas en hembras, causa problemas reproductivos. Todavía en Estados Unidos están vacunando a algunas personas los lotes de engorde, pero todavía están ahí en este estudio del retorno económico, porque ustedes saben que en cerdos todo es estudio de retorno económico. Y bueno, en 2006 aparecen las primeras vacunas. Esto revela un poco la edad de los que estamos aquí, pero bueno. Pero la vacunación contra circovirus porcino, y como lo decía el artículo anterior, yo creo que independientemente de la vacuna que ustedes elijan o que hayan utilizado, se cataloga como uno de los mayores éxitos de la medicina en los últimos 30 años. ¿Por qué? Porque los que estuvimos en granja en esos brotes nos recordamos que hubo un antes y un después. Se morían y ya no se morían, ¿no? Era así. Y así eficiente fue. Pero como todo evoluciona y empezamos con la evolución del humano, de la tecnología, del consumidor, resulta que los virus también. Y entonces hoy en día ya se puede hablar que hay 1, 2, 3, 4 y que el 2 tiene todo un abecedario, A, B, C, D, E, E. Y están distribuidos mundialmente, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque últimamente se ha empezado a hablar que se están expandiendo los genotipos, que hay nuevos tipos, hay preocupaciones si son más o menos virulentos, si las vacunas protegen o no. Y aquí yo les traigo un paper, también está referenciado, y ellos hicieron un estudio comparativo entre el B y el D, y pues llegaron a las mismas conclusiones de un estudio que hicieron en China, que la virulencia era similar, ¿no? Y entonces la gente se dice, bueno, pero ¿qué estará pasando? ¿Por qué empezaron a aparecer A, B, C y D? ¿Será que porque los empezamos a buscar? Probablemente. De repente ustedes han escuchado ese dicho de que el que busca encuentra, ¿no? Bueno, probablemente puede ser por eso, sí, pero también, ¿qué ha pasado? La distribución geográfica y la extensión de las granjas ha aumentado. Ahora hay países que tienen natos de 100.000, 150.000, 200.000 cerdas. Esto ocasiona que haya un gran movimiento de cerdos dentro de los mismos países por rutas terrestres, etc. Entonces, hay movimiento de cerdos, ha habido una condición óptima de selección natural, ¿no? Porque una alta prevalencia te da una ventaja en la selección natural
y sobre todo que todo organismo busca sobrevivir. Nosotros buscamos sobrevivir. Esa es la base de la evolución. Nosotros buscamos sobrevivir y el virus también. Y si le metimos una alta presión vacunal, pues él va a buscar también modificar o buscar maneras de sobrevivir en el ambiente. Y bueno, la competición también entre genotipos. Entonces, con toda esta preocupación, dice, bueno, y se puede ver afectada la eficacia vacunal. Hoy lo que yo estoy haciendo en mi granja está funcionando, o con todo esto que están hablando de la A, B, C, D, 1, 2, 3, la vacuna se afecta. Y la verdad que hay varios papers, que también se los dejo por aquí, y ellos han hecho estudios y yo lo que hice fue una pequeña conclusión para no marearlos, ¿no? Y aquí hicieron el reto y las conclusiones fueron que observaron que las vacunas de PCV2A, que son casi todas hoy en día en base a PCV2A, reducen la viremia, reducen la excreción, reducen las lesiones y la carga vírica, y entonces concluyeron que sí, que previene las lesiones asociadas. Este estudio de una doctora que ha estudiado muchísimo esto, que es Tanya Oprensky, también nos comenta que en sus observaciones demuestra la eficacia frente a desafíos de PCV2D de las vacunas actuales. Y este es un estudio bastante reciente, en realidad, de hace 3 años, que esta es la información de registro de una vacuna combinada de 3 agentes, donde retaron a los animales, bueno, no se ve por el tipo de pantalla, en la semana 16 con PCV2D, y se puede ver que los animales, el grupo placebo, que es el grupo negro, tuvo una alta carga de viremia, mientras que el grupo que estaba vacunado, la viremia se mantuvo baja. Entonces, aquí también comprueba que sí hay una protección frente al desafío de PCV2D. Pero, bueno, aquí hay otro paper también de vacunas de ORF2, de PCV2A, y las conclusiones es que todas las vacunas que se testearon, independientemente de la casa comercial, fueron igual de protectivas frente a los distintos grupos. Como para cerrar un poco este tema y las dudas que pueden tener si la vacuna que estoy usando me protege o no me protege, no lo digo yo, lo dice Joaquín Segalés. Todos creo que aquí los que hemos crecido escuchando el circovirus admiramos un poquito a Joaquín. Este paper, esta slide se lo robé a una compañera de España que estuvo en un congreso con él en UK y explica algo muy simple. Actualmente existen 9 genotipos de PCV2, pero solo un serotipo, o sea, solo PCV2. Entonces, ¿qué hace esto? Que las vacunas de PCV2 generen estos anticuerpos policlonales que hacen esta inmunidad cruzada contra los distintos genotipos. Probablemente, muy probablemente, y esto también lo hemos visto nosotros en campo, los casos de enfermedades asociadas con circovirus porcino 2 se deben a fallos vacunales. Esto lo vivimos todos, los fallos vacunales son de todos los días, no solo con la vacuna de circovirus, sino con todas las vacunas que ustedes vayan a tener. O no temperamos, o aplicamos mal, o aplicamos rápido, no aplicamos en el punto de aplicación. La refrigeradora aquí puede ser mucho más común, que se fue la luz y la vacuna se quedó fuera del rango de temperatura de 2 a 8 grados durante mucho tiempo. Entonces, todas estas cosas pueden contribuir y afectan, y a veces nosotros vamos a buscar la solución más difícil cuando tenemos que volver a las soluciones básicas. Y las vacunas basadas en PCV2A protegen PCV2A, 2B y 2D actualmente. Pero me pidieron que buscara evidencia, ¿no?, de cómo afectaba el circovirus la integridad intestinal, porque ya hemos visto la información que nos presentó Carlos, lo que nos habló el profesor Vitelio. Y bueno, Mari me puso a estudiar aquí y sí, hay bastante información, de hecho referenciada y bastante actual, del 2020, del 18, del 22. Y el circovirus produce lesiones entéricas y tropismos tisular. ¿Qué quiere decir eso? Él hace una enteritis granulomatosa y afecta las placas de Peyer. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo afectado parte de unos, sí, son órganos inmunológicos tan importantes como las placas de Peyer? Doy paso a otros agentes
Y estas lesiones están documentadas tanto en campo como en infecciones experimentales. Hay disrupción de las uniones estrechas y aumento de la permeabilidad, ya lo vimos también. Si se observa un daño estructural del epitelio, del organismo, que es el encargado de la absorción de nutrientes, obviamente no van a pasar los nutrientes, el cerdito no va a crecer bien, el dinero que yo estoy metiendo en comida no se va a aprovechar y vamos a tener pérdidas económicas. Y rol de las coinfecciones, que esto lo comentaba yo un poco ayer. Lamentándolo mucho, pues no tenemos la granja en donde solo tenga Spears o solo tenga circovirus o solo tenga Lawsonia. Esa granja maravillosa no existe. Cuando nosotros entramos a una granja nos enfrentamos a complejos respiratorios donde hay muchos agentes entéricos, y al existir estas coinfecciones, especialmente con Lawsonia salmonella, hace que se potencien estas diarreas y se potencien estas pérdidas de condición corporal en los cerdos. Entonces, sí, circovirus también tiene un papel importante en lo que es la integridad intestinal en los cerdos y por eso es importante controlarlo. Y al final del día, cuando hablamos de control, todo es controlar viremia, porque viremia es la cantidad de virus que tengo en sangre, y si un cerdito no está virémico, es decir, está bien protegido, él va a estar convirtiendo correctamente el alimento hasta el final. Esto está demostrado, hay estudios, el doctor de Grau lo demostró en 2011, que la ganancia media diaria se encuentra relacionada negativamente con la presencia y cantidad de virus en sangre. Y este estudio de Reindel y compañía en el 2009 nos demuestra cómo se testearon 2 vacunas y se midió también la ganancia diaria de peso. En amarillo tenemos los controles. Vamos a ver si aquí podemos poner el laser pointer. Yes. Ahí está. En amarillo tenemos los controles que fueron inyectados con solución de agua destilada. En rojo tenemos unas vacunas B y en negro la vacuna A. Y podemos ver que está directamente relacionado la viremia, que es la barra, que es la cantidad de virus en sangre, con esta ganancia media diaria de peso, que miren que aquí se va hacia arriba, ¿no? Entonces, sí, importante por todo lo que explicamos. Ya cada vez entendemos más del circovirus, afecta la integridad intestinal, todo esto, más el desgaste que le genera al cerdito, tener que producir anticuerpos si está virémico, hace que un adecuado control me genere una adecuada ganancia diaria de peso. Entonces, como consideraciones para circovirus, sí existe la percepción de fallos vacunales. De verdad que no es solo en Venezuela. Si ustedes lo están sintiendo aquí, sepan que no están solos. Ya es a nivel global. Pero sin embargo, su relación, más que con los genotipos, últimamente nosotros que hacemos algo que se llama checklist de vacunación o auditoría de vacunación, cuando vamos a campo o cuando mi equipo va a campo, lo que más ha detectado son fallas en la aplicación, en temperado y sobre todo fallas en el manejo de la conservación de frío de los productos, cualquier producto, ¿ya? Es muy importante revisar también los protocolos vacunales. Ayer tenía una conversación que me pareció súper interesante y sí, reflexionando es súper importante que cada quien sepa lo que quiere y lo que espera y lo que tiene en su granja. Un error muy común que pasa en algunos países de Centroamérica es que se pasan el plan vacunal como si fuera una receta. Entonces le preguntan uno al vecino, el vecino le da y yo agarro y yo lo pongo, y sin ningún tipo de criterio, simplemente porque el vecino que tiene 20 años criando cerdos me dijo que eso era lo que yo tenía que poner. Y probablemente estoy vacunando a gente que no tengo en la granja, o probablemente estoy vacunando en edades que no son un reto para mi granja, probablemente él tiene PIRS y yo no. Entonces es importante, yo sé que el diagnóstico es reducido acá, pero todavía puedo ver que en la sala hay profesionales de mucha experiencia que yo creo que el diagnóstico and the old-fashioned way puede servir para ayudarnos a determinar si realmente necesito o no necesito y cuáles son las edades correctas. Y bueno, realizar un correcto diagnóstico en la medida de lo posible.
Esto es para circovirus. Y el otro agente que me pidieron que les comentara es ileitis. ¿Y por qué? Porque este sí tiene un impacto directo en la integridad intestinal. Y vamos a ver un poco de la Ausonia. Yo me imagino que todos han visto este gráfico. Cuando PIC solía hacer los benchmark por país, este gráfico salía todos los años. Yo, para traerles algo más actual, traté de revisar el benchmark de este año, pero no lo encontré. Este creo que es de 2018, pero los costos de producción no varían. 76% en este gráfico es el costo de alimento, ¿ya? Y con la situación de cómo están los alimentos, cómo van la compra futuro, etcétera, 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 siempre el costo de producción más alto va a ser el alimento, entre un 70 y un 80%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las medidas que nosotros hagamos en granja, que cuidemos esa integridad intestinal, esa microbiota, etcétera, nos va a impactar positivamente aquí, que es donde nosotros tenemos que sacar las cuentas. Bueno, aquí les traía algunas noticias del 22. La previsión del mercado de materias primas en ese momento decía que había pocas posibilidades a la baja. ¿Se acuerdan todo lo que pasó? La guerra con Ucrania y que cayó con todas las pestes juntas. Y al final del día, bueno, hoy está un poco más nivelado los futuros. Lamentándolo mucho, saben que es un mercado súper cambiante y esto puede de meses para otros cambiar, pero es ahí donde está el dinero. Y entonces, una de las enfermedades que impacta a los cerdos es la ileitis porcina, que es la enteritis proliferativa porcina. Es una bacteria, ¿no? La Lawsonia intracellularis, como su nombre lo dice, es intracelular. ¿Y qué es lo que hace y por qué nos afecta? Lo que hace básicamente, aquí ustedes están viendo el intestino. Me acuerdo que en clase nos hablaban del intestino en forma de manguera. ¿Qué hace? El intestino debe ser delgadito, debe estar con sus vellosidades bien hechecitas. Él se va endureciendo, se pone corrugado. Y obviamente, ¿qué pasa ahí? Las criptas, que las van a ver aquí, se van perdiendo, se van haciendo chiquitas. Y entonces, ¿qué pasa? Esos vellos que debían estar grandes y que estar esos enterocitos enteros para captar los nutrientes ya no están. Si no están, yo no capto, bueno, yo no, el puerco no capta los nutrientes y no crece como yo quisiera. Si hay prevalencia, pues sí, miren, nosotros cuando estuvimos haciendo los estudios buscamos las prevalencias en los distintos países de Latinoamérica. Afortunadamente encontramos un paper algo antiguo de aquí de Venezuela, pero en aquel entonces hablaban que habían encontrado una cero prevalencia de 35.2%. Entonces quiere decir que sí hay. ¿Ya? Bueno, México y otros países de mi región. Vamos a hablar ahora un poco de la epidemiología, porque tal vez nosotros digamos, bueno, pero es que yo no la veo, pero esto no lo digo yo, lo dice el Disease of Swine en su 10ª edición, que 96% de los sitios de producción en el mundo están afectados y 30% de los cerdos de engorde llegan a presentar lesiones asociadas a ileitis. Nos habla también que hay 3 patrones de infecciones. Yo creería que en Venezuela el más común es el patrón 1 en multisitio, que es donde tenemos a la cerda, que es la cerda, los puerquitos, etcétera, y que van dando círculos, el sitio completo, que van dando círculos, ¿no? Y que la infección es obviamente por la excreción que hay en las heces. También nos hablan de un patrón... Vamos, caramba. Ahí vamos, ahí va. ¿Cómo se ve este patrón 1 si yo hiciera una serología en seroconversión? Pues lo vamos a ver así. En las primeras semanas no se van a ver títulos tan altos y voy a observar títulos altos a partir de las 12 semanas. Pero ojo con la serología, no nos confiemos. Aquí hay mucho que hacer en serología y histopatología y ojito. ¿Por qué? Porque la alta tasa de medicación que usamos en nuestros países, y digo nuestros países porque me ha pasado en Perú, que es donde hice gran parte de mi carrera técnica, me ha pasado ahorita en Centroamérica, mis chicos
es un reto súper grande. La cantidad de antibióticos que le aplican a los cerdos hace que tal vez los resultados serológicos no estén saliendo o no estén expresándose correctamente. ¿Ok? Y tenemos también, nos habla el SOSUAI, un patrón 2, que es donde yo agarro y desteto y hago un win to finish. Ese probablemente, no sé cómo estarán aquí, ustedes me dirán, es el menos común. Y el patrón serológico y la exposición y seroconversión, fíjense que es distinta. Los títulos no son tan altos porque obviamente yo hago un corte, y esto no solo pasa para ileitis, el hecho de tener el sitio 1 en un lado y el crecimiento y el engorde en otro para todas las enfermedades es maravilloso. Pero miren que los títulos no son tan altos y empiezan a ser mucho más evidentes a partir de la semana 14. Y por último, digamos que tendríamos este patrón 3, donde yo tengo un sitio 1, un sitio 2 y un sitio 3. Es poco usual. Y si yo voy serológicamente a hacer un estudio en estos animales no vacunados, todos, obviamente lo que voy a observar es un aumento de la seroconversión hacia el final de la edad. ¿Okay? Un poco para que entendamos entonces la patogenia, qué es lo que pasa, así debería verse un corte histopatológico de los vellos. Esta es con tinción de plata y miren cómo se ven los vellos que están afectados, o sea, prácticamente inexistentes. Entonces, toda la función que tenían que hacer estos señores de absorción de nutrientes, pues prácticamente pasa derecho, como quien diría, ¿no? Y si lo vemos macroscópicamente, vamos a tener casos como estos, ¿no? El intestino famoso en forma de manguera, engrosado, corrugado, con forma cerebelar, ¿no? Y muchas veces podemos ver hembras o cerdas en chanchillas o animales de engorde con diarrea con sangre. Muchas veces no, simplemente vemos diarrea y a veces no vemos nada. Esto es lo que estas fotos son de mi equipo, ellos van a matadero y hacen el estudio de la porción de Lilium y observan estas lesiones. Y si ustedes hoy se están preguntando, bueno, yo quiero mejorar la integridad intestinal en mi granja y quiero hacer un diagnóstico, pero bueno, un diagnóstico yo sé que es limitante, les voy a dejar las opciones. Hay la reacción en cadena de polimerasa, PCR, a nosotros nos ha funcionado súper bien, lo hacemos en tarjetas FTA. Hay dos, hay el que te dice presente o ausente, ya que digamos que es el cualitativo, y tenemos el cuantitativo, que te cuantifica la cantidad de bacterias que tú tienes en la muestra. ¿Ok? Es altamente sensible. Bueno, aquí dice coste moderado, eso va a depender del país. Esta información es de Estados Unidos, ¿verdad? Pero los contras, sí es altamente sensible, confirma la presencia de la bacteria. Ojo, no confirma de que obviamente esté haciendo el efecto económico que tiene en el hato de ustedes, y no diferencia vacuna viva de infección por bacteria de campo en el caso de las vacunas que tengan vacuna viva. Y yo le agregaría para nuestros países, porque para Centroamérica también es un reto muy grande, en vez de pro el costo, yo le pondría en contra el costo, ¿no? Porque es bastante costoso hacer los PCR. ELISA, ya les mencionaba, simplemente detecta la presencia de anticuerpos. Esto es ideal para animales no vacunados. Los animales permanecen positivos durante varias semanas, como ya lo vimos en los distintos patrones de infección. Los contra, pues no hay los anticuerpos específicos, y al momento de la detección van a variar dependiendo del kit que ustedes usen. Siempre es bueno que pregunten a la persona que le hace el diagnóstico qué kit usó y el threshold de sensibilidad que tenía. Y los animales tardan de 2 a 4 semanas en volverse seropositivos. Ojo, ni y creo que ningún kit detecta anticuerpos, o sea, es capaz de diferenciar anticuerpos vacunales de anticuerpos de enfermedad. ¿Ya? Ni con micoplasma, ni con leusonia, etc. Eso tiene que hacerse otra prueba aparte que es súper costosa, y por eso las hacen más que nada de forma experimental.
¿Qué hay a la mano? Las evaluaciones macroscópicas, evaluaciones de matadero, son de bajo costo. Se pueden evaluar un alto número de animales porque ya ustedes los mandan al matadero, entonces el N va a ser significativo. Y evidencia y cuantifica la lesión, y ya yo les voy a mostrar cómo. En los contras, se necesita personal, porque obviamente la persona que está en granja no va a poder salir a matadero por bioseguridad, así que necesitan personal entrenado. Y es una evaluación cualitativa. Aparte que necesitan entrenarlo, necesitan que sea siempre la misma persona la que evalúe los lotes. Es como las evaluaciones de matadero de micoplasma. Esto está documentado. De hecho, nosotros presentamos un paper de la prevalencia de la Lawsonia en Perú a través del diagnóstico de las lesiones en matadero. Y como pueden ver, no cuantificamos las lesiones en score de 0, 1, 2 y 3. Esto es de acuerdo a un paper que nosotros lo que hicimos fue traspolar la información. Y esto es para que se hagan una idea. Así se ve una lesión 0, un intestino que absorbe todos los nutrientes, está íntegro. El 1 ya, bueno, por ahí, miren el 2 la diferencia y miren el 3, ¿no? Entonces esto es lo que me impacta realmente en la absorción de nutrientes y al final lo que me hace es un impacto económico, porque al final del día, ¿qué hace todo lo que hemos visto, lo que nos presentó Carlos, lo que nos comentaba el profesor Vitelio de los improvements que él hace para tener más lechones destetados o un periodo más corto de destete servicio? Mejoras económicas, porque en realidad cada centavo que nosotros logremos de más, para nosotros nos impacta porque son muchos animales. Entonces los costos asociados a la ileitis van a variar dependiendo de la granja. No va a ser lo mismo para todas las granjas, no va a ser lo mismo para todas las realidades. ¿Y por qué? Porque ella puede disminuir la ganancia diaria de peso entre 3 y 19%. Es una brecha súper grande la que hay en los estudios y obviamente depende de su realidad, de sus cerdos y de qué tenga usted en su granja. Pero lo que sí está evidenciado es que aumenta la conversión alimenticia y que puede haber un incremento de mortalidad si no es controlada. Entonces, como dato, está también aquí, esta es una referencia de 333, valores estimados de las pérdidas productivas causadas en engorde oscilan entre $5.98 y $17.34. Es también una brecha súper amplia. Entonces aquí otra vez es una invitación a que cada quien mida en su granja cuánto es el impacto real que están teniendo de los agentes que están presentes en su granja. Prevención, afortunadamente hay prevención, vacunación, siempre como dijo Carlos, es mejor prevenir que curar. En cualquier enfermedad en la que ustedes quieran va a salir más barato. Manejo, la verdad que ayuda. No me van a creer, pero el control de roedores también ayuda y a veces mucha gente lo pasa por alto. Y bueno, los países que tenemos la oportunidad de hacer tratamiento con antibióticos, hagámoslo de manera responsable, ¿no? Para que podamos seguir teniendo esa oportunidad de seguir tratando con antibióticos. Y al final del día va todo en esto, ¿no? Tanto la presentación del doctor Vitelio como de Carlos, como la mía, de que al final los invitamos a que hagan análisis de datos y vean cuál es el retorno de inversión en su granja de las intervenciones que ustedes apliquen. Aprovechen las innovaciones. En la tarde vi una charla que quiero entrar que dice Smart Farm, algo así, porque es el futuro. Hay productos nuevos, formas de vacunar nuevas, hay tecnología nueva para medir pulmones, para medir daños en pulmones, para hacer checklists, para ver si estoy vacunando bien. Utilicen la tecnología para ver si lo que ustedes están haciendo hoy, si las medidas que están implementando en granja les están trayendo retorno de inversión. En el futuro, tal vez medio lejano, vamos a poder trazar el cerdo del nacimiento hasta el anaquel. Esto es una tecnología que ya está funcionando en Europa, pero hoy ya hay muchísimas cosas. Ya la inteligencia artificial se puede aplicar en programas de gestión de porcinos. Tenemos sensores
que no sé si han leído por ahí los papers de que dice que le reconocen la cara al cerdito y que lo van mapeando y lo van trazando para ver el estado de salud. Entonces ya ahora todo es preventivo. Yo puedo monitorear mi hato para ver cómo está y para ver si hay algún cambio de conducta que me va a dar una enfermedad y que me va a afectar. Entonces yo puedo intervenir mucho antes de que esto pase. Antes interveníamos cuando pasaba y nos llamaban, ay, se están muriendo los puercos, que no sé qué. Ahora no. Alimentación de precisión, y aquí viene lo de la integridad intestinal. Hay muchos sistemas con pesos en los silos, con pesos en los comederos para dar la cantidad correcta y no desperdiciar ni un gramo de alimento por lo costoso que es, sobre todo en países como nosotros que no producimos granos, los importamos todos. Entonces, mi realidad en Perú era esa, la realidad en Centroamérica es esa, la realidad aquí en Venezuela es igual. Entonces, son pocos países los privilegiados como Brasil y Estados Unidos que son productores de grano, que digamos, bueno, podrían permitirse alguna cosita por ahí, pero nosotros no. Y bueno, viene biotecnología, biogás y la transparencia al consumidor, que es lo que yo le hablaba. Entonces, al final del día, todas estas tecnologías son una realidad, van a llegar en algún momento aquí a Venezuela. Yo de verdad que he venido 2 veces después de mucho tiempo y me voy súper contenta porque veo que hay gente que quiere hacer un cambio en el sector, veo mucha gente joven también y los invito a que sigan así. Y bueno, este era un poco el mensaje que les traía. Le cumplí en tiempo a Mari. Muchísimas gracias. Esta pregunta me la han hecho varias veces. Parece que es algo que está de moda o en tendencia aquí. A ver, esto no tiene nada relacionado con MSD. Me quito la camiseta. Es una técnica mío. Para vacunar PCV2 en cerdas, yo como técnico lo haría solamente si tengo casos reproductivos asociados a PCV2 en sitio 1, ¿no? Y diagnosticado y sé que me está influyendo y qué es eso y que no es PIRS, influenza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo lo haría? Dependiendo de cómo sea la campana de edad de mi hato. Si tengo un hato viejo, probablemente yo haría un sabanazo, ¿no? ¿Qué es un hato viejo? Que yo por A, por B, por economía, porque tuve PIRS y cerré el hato, etcétera, no introduje reemplazos y tengo hembras de cuarto, quinto parto en adelante, yo haría un sabanazo, estabilizaría la inmunidad y seguiría con mi vida adelante. Si por A o por B es decisión de ustedes y sí o sí quieren introducirla en el plan vacunal, para mí lo mejor sería hacerlo al momento, y lo que quieren es proteger a la hembra, ojo, porque estamos hablando de la hembra, al momento en que está lactando o el destete, que me pareció relativamente práctico, que vacunan al lechón y vacunan a la cerda. No lo haría en gestación porque me complicaría un poco la inmunidad calostral que le transmite a los puerquitos. Entonces, si la vacuno en gestación, ella va a producir anticuerpos, se la va a pasar a través del calostro. Esto me va a subir los títulos de anticuerpos maternales y yo no voy a... Y como no tenemos todas las herramientas de diagnóstico que quisiéramos, etcétera, 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 al final la primera vacunación o la vacunación la voy a terminar poniendo así. Porque voy a decir, bueno, de repente a los 28 días es un buen día. ¿Y si no? Y si los títulos de anticuerpos estaban muy altos y tengo un choque ahí, la vacuna no protege, entonces al final es la vacuna la que no funciona. Entonces sí, les diría que no hay una receta, les diría que contacten con el asesor que tengan y que evalúen cada uno cuál es la situación de su hato y por qué quiere vacunar la cerda. No, lamentándolo mucho, no. Hay una vacuna disponible comercialmente en Estados Unidos de PCV3, pero aquí vamos a lo que decía el doctor Segalé. Son 2 grupos serológicos distintos, PCV2 y PCV3. Entonces, no, lamentándolo mucho, no hay. Y lamentándolo mucho es otro costo, otro plus que tienen que sumar en su programa vacunal si consideran que PCV3 es un problema en granja, ¿no? Nosotros hemos detectado por PCR en
México, Costa Rica y Guatemala. En las granjas en las que hemos detectado, hemos hecho un seguimiento de casi 2 años de datos reproductivos y no hemos visto mayor afectación. Entonces, sabemos que es positivo, pero no hemos visto que hayan disminuido los nacidos vivos, etc. ¿Puede cambiar? Sí, probablemente pase alguna situación de estrés o les cae PIRS y se va todo. Sí, puede pasar. Pero por ahora yo no he tenido la experiencia vacunando circovirus. Mi compañero que venía antes, Diogo, que era mi gerente técnico, ellos vacunaban mucho PCV3 en hembras en Canadá.